Dios Padre, muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. En todos los días de nuestra vida cometemos mucho pecado. Merecíamos ir al infierno, pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros. Y tú viniste a nosotros por medio de la palabra de la verdad y nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay hermanos que desean tu santa palabra que está escrita en la Biblia y queremos seguir a ti hasta que venga el Señor con todo nuestro corazón. Pero somos débiles, a veces somos necios, así que te pedimos que nos hagas entender tu voluntad. De esta manera, de este medio, queremos salvar a nuestros queridos. Todavía hay muchas almas alrededor de nosotros. Ellos no conocen la verdad ni reciben la salvación. Pensando en ellos, nosotros queremos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana para que ellos reciban la salvación. Hoy también te pedimos que nos guíes y ayudes para que podamos entender y comprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Especialmente tendremos el seminario de la Biblia en enero. Te pedimos que muchas almas asistan a la iglesia y aprendan tu palabra y reciban la vida eterna. Hoy, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12 y 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12 y 13. Despacio, vamos a leer juntos. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy
continuación de la vez pasada, vamos a aprender la palabra con el tema el amor. Para decirles exactamente el tema de hoy es el amor, pero vamos a ordenar la palabra que hemos aprendido: la fe, la esperanza y el amor. Nosotros, mientras vivamos en este mundo, por medio de la Biblia, aprendemos a Dios, conocemos a Él y creemos en Dios. A veces, meditando la palabra profundamente, podemos ver a Dios con los ojos de nuestro corazón. Sin embargo, se puede decir que no podemos conocer a Dios perfectamente, ni podemos ver a Él claramente. En este sentido, la Biblia dice: vemos por espejo oscuramente. Vemos ahora por espejo oscuramente. Entonces, para siempre nosotros no conocemos a Dios, ni vemos a Él. Sí, ¿verdad? Cuando sea la resurrección después de la muerte, cuando venga el Señor, nosotros conoceremos a Dios perfectamente y veremos a Él claramente, tal como dice esta palabra, cara a cara. Dice que más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algún día nosotros vamos a conocer a Dios perfectamente y vamos a ver a Él claramente, cara a cara. Hasta que veamos a Él, nosotros ahora estamos viviendo en este mundo. Los cristianos salvos, mientras vivan en este mundo, ¿quiénes son los salvos? Somos nosotros. ¿Quiénes somos? La Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, Hebreos capítulo 11, dice que los cristianos salvos en este mundo, ellos son expatriados. Ellos son como peregrinos, son como extranjeros. Así que nosotros, aunque vivimos en este mundo, no vivimos para este mundo, sino para cielo. Entonces los cristianos salvos, mientras vivan en este mundo, ellos tienen tres cosas. Especialmente ellos tienen tres cosas que los hombres mundanos no tienen. ¿Cuáles? Son la fe, la esperanza y el amor. Entonces, hasta la vez pasada hemos aprendido acerca del tema
la fe y la esperanza. Y hoy vamos a aprender y meditar acerca de el amor de Dios, que está escrito en la Biblia. Primeramente vamos a ordenar sobre la fe. Tal como dice la palabra, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Pero qué creen que es la fe que está escrita en la Biblia? La fe es la base de ellos. Entonces se puede decir que el comienzo del amor es la fe. El inicio de la esperanza es la fe. Primeramente vamos a pensar la definición de la fe. ¿Qué creen que es la fe que está escrita en la Biblia? La fe es, la Biblia, Hebreos capítulo 11 dice, la fe es la certeza. La fe es la convicción. Para decirles fácilmente, la fe es la que no se ve, ni podemos ver, pero es considerarla un hecho cumplido, un hecho consumado. Entonces, los cristianos salvos, ¿en qué creen? Nosotros, ¿en qué creemos? Nosotros creemos que toda la palabra que está escrita en la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Dios gobierna la historia de humanidad desde el inicio hasta el fin. Y creemos, todos los hombres son pecadores. Así que cometemos mucho pecado con el corazón, con el cuerpo, a veces con el pensamiento, con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Merecíamos ir al infierno, pero creemos que Dios tiene compasión. Dios tiene misericordia de nosotros. Así que Jesús vino al mundo. Jesús es Dios, quien fue hecho el hombre y vino al mundo. Y murió por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Creemos que la única manera de recibir el perdón de todos nuestros pecados es creer en Jesús. En Jesús hay salvación, el perdón de todos nuestros pecados. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero creemos en Él. Recibimos la palabra de nuestra salvación como si hubiéramos visto a Él. Y también creemos, algún día los que recibieron la salvación van a ir al cielo. No hemos ido al cielo, pero recibimos la verdad acerca de el cielo, como si hubiéramos ido. De todos modos, tal como dice esta palabra, la fe es muy importante, la base de la esperanza, la base del amor. Cuando Jesús vino al mundo, después de sanar a un enfermo, Jesús vio a él que tenía la fe y va a recibir la salvación.
Entonces Jesús le dijo así: tu fe te ha salvado, ve en paz. Lo más importante es la fe, porque con el cual puede recibir la salvación, puede obtener la vida eterna, puede entrar en el reino de Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 4, leamos juntos. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Tal como dice esta palabra, la fe es importante. Por lo cual, cada domingo, cada miércoles, cada vez que tengamos la reunión, nosotros aprendemos la palabra, escuchamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero una cosa, hermanos, la fe verdadera, los que tienen la fe verdadera que está escrita en la Biblia, ellos tienen evidencia, pruebas. Quiere decir que la fe verdadera tiene características. Primeramente, al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, dice que la fe es como el oro. El oro no cambia. De la misma manera, la fe verdadera no cambia. ¿Ustedes tienen la fe verdadera que no cambia? La fe verdadera no cambia, como el oro. Al ver la Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, aún teniendo mucha dificultad, aún teniendo aflicciones, sufrimientos, la fe verdadera no cambia. Asimismo, la fe verdadera tiene la obra, está con la obra. Así que la Biblia, Santiago capítulo 2, dice que la fe sin obra está viva, está muerta. La fe sin obra está muerta. Si nosotros tenemos la fe verdadera, sin falta tenemos la obra, conforme a la palabra de Dios. Y también los que tienen la fe verdadera permanecen en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Si ustedes tienen la fe verdadera, que está escrita en la Biblia, sin falta, permanecen en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Se puede decir que el permanecer en la iglesia es el permanecer en el Señor. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 1 dice que la iglesia es el cuerpo del Señor, cuerpo de Jesús. Vamos a pensar, hermanos, ustedes y yo, ¿por qué nosotros pertenecemos en la iglesia? ¿Por qué nosotros el domingo y el miércoles en la reunión queremos asistir a ese lugar? ¿Por qué? Para escuchar, para aprender la enseñanza de Dios.
de nuestro Señor, de nuestro Salvador. En la iglesia hay palabra de Dios, o sea, palabra de la vida eterna. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quieren ir? ¿Ustedes quieren apartarse de mí? En aquel tiempo Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces nosotros también tenemos que pensar y creer que en la iglesia hay palabras de vida eterna. Cada vez que tengamos el seminario de la Biblia, la iglesia trata de predicar la palabra de la vida eterna. Tenemos que seguir escuchando y aprendiendo y meditando la palabra de Dios. O sea, es la palabra de la vida eterna. La palabra de Dios, la fe, guarda a cada uno de nosotros. Para decirles de otra manera, los cristianos salvos, nosotros somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Así que la Biblia primera de Pedro 1:5 dice así, leamos juntos, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Quiere decir que la fe guarda, guía a cada uno de nosotros al camino de la verdad, al camino de la paz. Son guardados, los salvos, por el poder de Dios, mediante la fe. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia. Yo tengo un favor con todo mi corazón. Entre ustedes hay personas que todavía no han recibido la salvación. Está bien. Hasta que venga el Señor, hay que permanecer en la iglesia. Escuchar la palabra de la verdad. Y hay que aprender el evangelio que está escrito en la Biblia. Algún día, por la fe, con la fe, ustedes pueden recibir la vida eterna, la salvación. Hasta ahora, yo he predicado acerca de la importancia de la fe. Asimismo, la esperanza verdadera que está escrita en la Biblia. ¿Qué creen que es la esperanza verdadera, hermanos? Al ver la Biblia, San Lucas capítulo 16, había un rico. Él tenía mucho dinero, mucha riqueza. Él tenía poder. Él diariamente tenía fiesta. Para él, en este mundo, en esta vida, era los días de esperanza, los años de esperanza. Pero al fin él murió. Después de la muerte, luego empezó la desesperanza. Él se fue
al infierno para siempre. Ahí él está recibiendo el castigo eterno. Entonces, un cristiano dice, en la puerta del infierno está escrita así: deseches tu esperanza. Deseches tu esperanza. Entonces el infierno es el lugar de la desesperanza para siempre. Entonces, ¿qué creen que es la esperanza verdadera? ¿Qué creen que es la esperanza verdadera? La esperanza verdadera significa que llegó a tenerla en la fe. La esperanza es que llegó a tenerla en la promesa de Dios, en la promesa de Dios. Entonces, ¿qué creen que es la esperanza verdadera? Que llegó a tenerla en la fe, en la promesa de Dios. Es la esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque en la salvación hay vida eterna. En la salvación hay resurrección. En la salvación, hay bendición eterna. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Versículo 13, leamos juntos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuevamente yo les leo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Tal como dice esta palabra, la esperanza verdadera tiene que ver con cielo, tiene que ver con la fe. La esperanza verdadera tiene que ver con la eternidad, la eternidad. Al ver la Biblia, Tito capítulo 1 dice que la esperanza verdadera es la esperanza de la vida eterna. La vida eterna quiere decir que el vivir con Dios para siempre en el cielo. La esperanza que nosotros tenemos es el vivir con Dios para siempre en el cielo. ¿Es la esperanza verdadera o no? Es la esperanza verdadera. No hay ni una cosa más importante que el cielo. El cielo. Dios es espíritu. Dios creó al hombre a su imagen. Por lo cual, cada uno de nosotros tiene el espíritu, que es la imagen de Dios. Para decirles de otra manera, cada quien tiene el destino eterno. Hay que ir al mundo eterno. Hay que ir al cielo. Nadie tiene que ir al infierno.
nosotros, nuestra familia, nuestros queridos, nuestros conocidos. Sin falta esperamos que todos los hombres vayan al cielo con la fe y también con la esperanza. Con esa esperanza tenemos que vivir fuertemente en el resto de nuestra vida, en este mundo, aún este mundo tiene mucho pecado. No solo esto, la esperanza de la salvación es la esperanza de la resurrección. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 23, 24, nos enseña, después de la muerte hay mundo de la resurrección. Los que no recibieron la salvación van a resucitar en el infierno. Los que recibieron la salvación van a resucitar en el cielo. Hay esperanza de la vida eterna. Hay esperanza viva. Quiere decir que la fe es leal. La esperanza también es leal. Por eso la Biblia dice que la esperanza que está escrita en la Biblia es la esperanza viva. Leamos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tal como dice esta palabra, cualquier hombre va a resucitar en el mundo eterno. Solo hay dos tipos del mundo eterno, el cielo y el infierno. Como referencia, los cristianos salvos van a resucitar cuando sea la segunda venida de Jesús. Después de esto, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ellos van a resucitar después de reino milenial. Y ellos van a ir al infierno. Para siempre, eternamente, ellos van a recibir el castigo eterno. Si es así, todos los hombres, tal como dice esta palabra, tienen destino muy importante. Vamos a pensar, hermanos. Los que tienen la esperanza verdadera, los que tienen la esperanza que está escrita en la Biblia, ¿cómo viven? Nosotros, ¿cómo tenemos que vivir en el resto de nuestra vida? La Biblia primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice, constancia en la esperanza. Nosotros tratamos de aguantar, soportar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza eterna, la esperanza del cielo, la esperanza verdadera. Entonces podemos aguantar, soportar. Un hombre solo un día trabaja y después gana 100,000 pesos. Este trabajo no es fácil, sino difícil. Este trabajo es pesado. Aún así, para ganar 100,000 pesos, ¿trabaja o no trabaja?
trata de trabajar. ¿Por qué? Porque la esperanza es grande o no. Es grande, ¿no? Es grande. Entonces la esperanza que Dios nos dio por medio de Jesucristo, la sangre del Señor, es grande, chiquita o grande. Grande. Por eso los que tienen la esperanza del cielo, esperanza verdadera, esperanza viva, pueden aguantar las aflicciones, los sufrimientos. Entonces, los salvos pueden suicidarse. Es la mentira. Es imposible. ¿Por qué algunos hombres se suicidan? Ellos no tienen la esperanza. Al ver la Biblia, la esperanza como ancla de su alma. Entonces la Biblia, Hebreos capítulo 6, 18, 19, leamos juntos. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tratar de meditar y pensar, reflexionar sobre nuestra vida. Verdaderamente, cada quien tiene la fe que está escrita en la Biblia, la fe verdadera y la esperanza verdadera o no. Hay que checar por medio de reflexionar sobre su vida. No es demasiado repetir la importancia sobre este tema. Los que tienen la esperanza verdadera, ellos tienen las características. Los que tienen la esperanza verdadera, ellos quieren preparar de entrar en el mundo eterno. ¿Cómo? Ellos tratan de limpiar su vida. Limpiar su vida. Ellos varias veces, ellos reflexionan sobre su vida. Mi corazón, mi pensamiento, mi vida, mi obra, ¿está bien o no? Para entrar en el reino de Dios, delante de Dios. ¿Yo estoy bien o no? ¿Mi corazón está bien o no? Trata de reflexionar sobre su vida y trata de limpiar a sí mismo. Vamos a buscar la Biblia, primera de Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. Se les leo.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como eres. 3, leamos juntos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tal como dice esta palabra, los que tienen la esperanza del cielo tratan de purificar, limpiar a su vida, a sí mismo. Esto es una preparación de ir al cielo. Y al ver la Biblia primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, los que tratan de vivir rectamente y correctamente conforme a la voluntad de Dios, pensando en la esperanza viva, esperanza eterna. Para con ellos, alrededor de Él, los hombres, aun siendo incrédulos, ellos llegan a tener el corazón de preguntar sobre la razón de la esperanza que los cristianos salvos tienen. Por eso ustedes y yo, nosotros, llevamos bien la vida cristiana, la vida cotidiana. Sin falta alrededor de nosotros, algunos tratan de preguntar acerca de razón de nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Por eso, para predicar, para salvar a nuestros queridos, primeramente cada uno de nosotros va a vivir rectamente conforme a la voluntad de Dios. Y asimismo, la Biblia, 1 de Corintios 13, dice que la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Hermanos, vamos a pensar, ¿por qué la Biblia dice la fe, la esperanza y el amor? Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor, el cual es mayor de entre la fe, la esperanza y el amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor es el Dios mismo. Dios es el amor mismo. Por eso estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, dice. Primera de Juan 4:16. Leamos juntos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Tal como dice esta palabra, Dios es amor. Dios es amor. Para entender, comprender sobre el amor de Dios, es necesario que pensemos en el amor de nuestra madre. Casi igual. El amor de madre. El amor de Dios. Los hombres mundanos dicen así: en este mundo hay amor. Nosotros también amamos unos a otros. ¿Qué les parece, hermanos? En este mundo hay amor. Sí, ¿verdad? Sí hay amor.
Por eso, como yo les dije, los hombres mundanos, aun siendo los que no recibieron la salvación, ellos dicen, en este mundo hay amor. Nosotros amamos unos a otros. Sí, pero el amor en este mundo es muy diferente del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor del mundo, con el paso del tiempo, cambia. Conforme pasando el tiempo, el amor del mundo se desaparece. Incluso con el paso del tiempo, el amor del mundo se convierte en odio. Entonces, en este mundo hay amor, pero el cual no es verdadero, no es eterno, no es el amor verdadero. Lamentablemente, en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, los congregantes, ellos dicen, Dios es el amor. Por eso les pregunta, ¿Dios es el amor? Ellos responden, sí, Dios es el amor. ¿Cómo? Así les pregunta. Ellos están desprendiendo así. Dios me permite la salud. Por eso, Dios es el amor. Dios me ayuda económicamente, por lo cual Dios es amor. Cuando escuchen la palabra el amor de Dios, ellos piensan en las bendiciones carnales. ¿Qué les parece? Las bendiciones carnales, las bendiciones mundanas, ¿son el amor de Dios o no? En caso de apóstol Pablo, él tenía mucha hambre. Él tenía enfermedad. Él era muy pobre. Al fin, él murió horriblemente. Entonces, apóstol Pablo, ¿él no recibió el amor de Dios? ¿No? ¿Cómo no? Sí. Entonces, ¿qué creen que es el amor que está escrito en la Biblia? ¿Qué creen que es el amor de Dios que está escrito en la Biblia? Hermanos, el amor verdadero, el amor que está escrito en la Biblia es el amor de perdonar todos nuestros pecados. Esto es el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor verdadero, el amor eterno. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14.
Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14, leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Claramente, en esta palabra nos enseña acerca del amor de Cristo, el de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos. El amor de Cristo es que uno murió por todos. A mí, a ustedes. El amor de Dios es el amor de perdonar todos nuestros pecados. Esto es el amor verdadero que está escrito en la Biblia. Así que la Biblia, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6. Veamos juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Letra roja dice así: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso nosotros tenemos que pensar, hermanos, ¿qué creen que es el amor de Dios? El amor verdadero es el amor de perdonar todos nuestros pecados con su sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Por eso, el amor de Dios tiene que ver con cielo, tiene que ver con eternidad, tiene que ver con la vida eterna. Pero los hombres mundanos, los congregantes, aún los que no recibieron la salvación, ellos, cuando escuchen la palabra el amor, ellos piensan en las bendiciones mundanas, carnales, temporales. Es problema. Pero claramente la Biblia dice, el amor de Dios es el perdón de pecado. Primera de Juan, vamos a buscar, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, 9 y 10. Por medio de esta palabra podemos conocer acerca de la definición del amor de Dios que está escrito en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. 9 y 10. Despacio, leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Claramente esta palabra nos enseña que es
El amor de Dios es el perdón de pecado. Es el perdón de pecado. Siempre, desde el inicio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña claramente el amor de Dios es el perdón de todos nuestros pecados. En el amor hay salvación. En el amor hay cielo. Vamos a pensar concretamente acerca del amor de Dios. ¿Qué creen que es el amor de Dios? Hermanos, el amor de Dios es el amor que siente lástima por la gente. ¿Se me doy a entender? El amor de Dios es el amor que siente lástima por la gente. ¿Por qué? Porque todos los hombres cometen mucho pecado en todos los días de su vida. Con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo, desde el nacimiento hasta la muerte. Ellos cometen mucho pecado delante de Dios. Algún día mueren. Y van a recibir el juicio del pecado. Y van a entrar en el infierno. Y de ahí para siempre recibirán castigo eterno. Pero tristemente ellos mismos conocen o no conocen. No conocen. Entonces Dios, para con todos los hombres, tiene misericordia increíble. Quiere decir que su amor, cuyo amor es el amor que siente lástima por la gente. Por eso Dios nos envió su Hijo unigénito, Jesús, el cual frecuentemente, varias veces, Él dijo, yo tengo compasión, yo tengo misericordia de la gente, por la gente. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo 14. San Mateo 14. Yo les voy a leer algunos versículos. San Mateo capítulo 14, versículo 13. Versículo 13 dice así. Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Capítulo 15 de San Mateo. Capítulo 15, versículo 32. San Mateo, capítulo 15, versículo 32. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10. 33, 34. San Lucas, capítulo 10,
Versículo 33, 34. Leamos juntos. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 33 dice así, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Para con todos los hombres, para con todos los pecadores, Dios, Cristo Jesús, tiene misericordia, compasión increíble. Solo con su boca Él dice, ¿tengo compasión de la gente? No. Jesús, Él mismo murió derramando la sangre en la cruz. Al fin murió por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La Biblia dice, Efesios 2, 4 al 7, leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El amor de Dios, el amor de Dios. Pero a pesar de que recibieran la salvación entre los cristianos salvos, algunos están equivocados. El amor de Dios, amor de Dios. Hermanos, los cristianos salvos a veces cometen pecado. Sí, ¿verdad? Cometen pecado. ¿Por qué? Porque tienen naturaleza pecaminosa en carne. Por eso a veces, sin querer, o a veces con intención, los salvos cometen pecado. En aquel tiempo, Dios odia a los salvos o no. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando ustedes cometan pecado, Dios los odia, sus almas. No es así. Dios siempre, aun cometiendo pecado, para con salvos, no solo para con salvos, sino también todos los hombres, siempre Dios ama las almas. Siempre Dios ama almas. Cuando nosotros cometamos pecado, sin falta, Dios odia nuestros pecados, pero ama nuestras almas. ¿Sí me doy a entender? Por eso al ver la Biblia, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, dad gracias en parte, en todo, en todo. Dad gracias en todo. Por eso cada uno de ustedes tiene que pensar, aunque yo cometo pecado, Dios
odia mi pecado, pero ama mi alma. ¿Sí me debe entender? Este amor de Dios nuevamente hace que nuestra alma se levante. Hay que pensar, siempre Dios nos ama, siempre Dios nos ama. Nuestra alma, nuestra alma. Así, nuestra alma es más preciosa de que todos. Entonces, entre nosotros también, con el amor de Dios, con la misericordia del Señor, nosotros tenemos que amar unos a otros. Tenemos que tener misericordia, compasión, unos a otros. Lo que pasa es que viviendo en este mundo, en la relación interpersonal, tiene que haber error. ¿Sí, verdad? Entre nosotros, en la relación interpersonal, tiene que haber error, queja. En este momento, hay que pensar, hermanos, cada uno de nosotros todos tiene que pensar el error que otras personas me hacen es pequeño. El error de otras personas tenemos que pensar en pequeño. Al contrario, hay que pensar que el error que yo cometo a otras personas es muy grande. ¿Sí me doy a entender? De esta manera, tenemos que amar unos a otros y tener misericordia, compasión de unos a otros. Mi error es grande, pero el error de otros es muy pequeño. Efesios, perdón, vamos a buscar la Biblia, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Despacio, oramos juntos. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente se los leo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pensando en el amor de Cristo, que es el amor que siente lástima por la gente, tenemos que tener misericordia unos a otros. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3.
Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. 8 y 9, leamos juntos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredadeis bendición. Versículo 8 dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tal como dice esta palabra, siempre meditando y recordándose de amor de Dios, que es el amor que siente lástima por nosotros. Vamos a perdonar y vamos a amar y tener misericordia unos a otros hasta que venga el Señor. Esto es una característica del amor de Dios. Y asimismo, el amor de Dios es el amor que nos amó primero. ¿Sí me doy a entender? El amor de Dios es el amor que nos amó primero. Muchas personas están confundidos acerca del amor de Dios. Ellos piensan que pueden recibir el amor de Dios después de amar primero a Dios. ¿Qué les parece? ¿Es correcto o no? Ellos están equivocados. Ellos piensan que pueden recibir el amor de Dios después de amar primero a Él. Es imposible. ¿Por qué? Porque de hecho, los hombres no tienen el poder de amar a otros ni a Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? Nosotros, cada uno de nosotros, de hecho, no tiene el poder de amar a otros ni a Dios. Quiere decir que primeramente, cada quien, para amar a otros, para amar a Dios, primeramente tiene que recibir el amor de Dios. Tiene que darse cuenta el amor del Señor por medio del Evangelio, por Cristo Jesús. De esta manera, cada quien puede empezar a amar a otros. Empezar a amar al Señor. Por eso la Biblia dice, leamos juntos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Por eso, para llevar la vida cristiana, para tener misericordia, para amar al Señor, a los hermanos, a las almas perdidas, tiene que meditar el amor de Dios. Tiene que darse cuenta, tiene que meditar profundamente el amor de Dios. Esto es la fuerza, es energía, es el poder de amar a otros. Asimismo, el amor de Dios es el amor incondicional. El amor de Dios
es el amor sin condición, sin condición. Cuando Jesús fue crucificado, al lado de él, dos malhechores, dos ladrones, fueron crucificados. Ellos cometían mucho pecado en su vida. Pero entre los dos, un ladrón, viendo a Jesús, escuchando la palabra de él se arrepintió. Aunque ese ladrón cometía mucho pecado en todos los días de su vida, cuando estuvo a punto de morir, viendo y escuchando la palabra del Señor, él se arrepintió y creyó en él. A pesar de que él cometiera mucho pecado, él, ¿a dónde se fue? Jesús le dijo así: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde está este ladrón? El cielo. Cuando estuvo a punto de morir, él se arrepintió de su pecado y creyó en Jesucristo. Él recibió la respuesta del Señor: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Él ahora está en el cielo. ¿Qué creen que significa esta palabra? Por medio de este acontecimiento, ¿qué creen que Dios nos enseña? Cualquier hombre, cualquier pecador puede recibir el perdón de pecado o no. ¿Puede entrar en el reino de Dios o no? Sí, es verdad. Asombrosamente, el amor de Dios es tan grande. Es el amor tan grande. Perdonó todos pecados, todos pecados. Hay que pensar, hermanos. Cualquier hombre, para decirles de otra manera, nuestros queridos, nuestra familia, nuestros conocidos, pueden ir al cielo. Vamos a buscar la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Leamos juntos. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Última parte dice así: tome del agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué creen que significa? La vida eterna es gratis. El evangelio también gratis. Por eso la iglesia trata de predicar, dar el evangelio por medio de el seminario de la Biblia. Por lo cual, ¿tenemos que predicar el evangelio o no? Sí, ¿verdad? Hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. A partir del 20 de enero, nuestra iglesia tiene seminario de la Biblia. Vamos a invitar. Vamos a asistir. Vamos a salvar nuestros queridos.
el predicar el Evangelio es la misión tan grande que Dios nos mandó. Asimismo, el amor de Dios es el amor que nos guarda y ayuda. El amor de Dios es el amor que nos guarda y ayuda. El pueblo de Israel salió de Egipto. Los israelitas vivían en la tierra de Egipto durante 400, siendo esclavos. Después de Éxodo, en el desierto, durante 40 años, Dios los guiaba y guardaba y ayudaba. Hasta que entrara en la tierra de Canaán. Quiere decir que en el desierto, con el amor, Dios los guardaba y ayudaba y guiaba. De la misma manera, los cristianos salvos, por la muerte y la resurrección de Cristo, Dios nos salvó. Después de ser salvo, cuando llevemos la vida cristiana en la iglesia, en la vida cotidiana, en nuestro hogar, Dios nos guarda, ayuda y guía, como a la niña de ojo, como a la niña de ojo. Para recibir la ayuda de Dios, guía del Señor, tenemos que hacer una cosa. Para recibir ayuda de Dios, tiene que permanecer en la iglesia. Esto es gran mandato del Señor. Antes de morir, antes de resurrección, antes de ascender al cielo, Señor nos dio una petición. San Juan 15:4, leamos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Primera de Juan 2:28, igual leamos juntos. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Letra roja dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Hijitos, permaneced en él. Como yo les dije, cuando inició esta palabra, Efesios capítulo 1, dice que la iglesia es el cuerpo de Señor. Entonces, el permanecer en la iglesia es el permanecer en Jesucristo, en el Señor. Por eso, los que aman al Señor, los que tienen el amor de Dios en su corazón, ellos sin falta tratan de permanecer en la iglesia. Sin falta ellos tratan de seguir al Señor. Sin falta ellos tratan de guardar a sí mismo de pecado. ¿Saben ustedes?
El amor de Dios guarda nuestra vida. Ustedes pueden guardar a sí mismo por el amor de Dios. Supongamos, una mujer con todo su corazón ama a un varón. Esa mujer cuyo corazón está lleno de amor hacia ese varón. Si es así, aunque otros varones, a pesar de que tienten a ella, la cual puede guardar a sí mismo de la tentación de otros. ¿Por qué? Porque ella tiene el amor solo para con ese varón. ¿Sí me doy a entender? Nosotros también, hermanos. Ustedes tienen el amor de Dios con su corazón, en su corazón puede guardar su vida. Su vida. Antes de Apocalipsis, Judas, versículo 20-21, Judas 20-21. Leamos juntos. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nuevamente yo les leo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos, guardaos en el amor de Dios. Nosotros vamos a meditar y guardar el amor de Dios. Si es así, nosotros podemos guardar a sí mismo, a nuestros mismos de pecado, de la tentación, de las cosas mundanas, Hermanos, por último, vamos a aclarar el propósito. ¿Por qué nosotros aprendemos la Biblia? ¿Por qué nosotros asistimos a la iglesia? ¿Por qué nosotros meditamos la palabra de la verdad? Para conocer el amor de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos el seminario de la Biblia? Al fin, para obtener el amor de Dios. Por eso, en el resto de nuestra vida, tenemos que vivir recordándonos de la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí me doy a entender? Sí, vamos a hacer así. Oramos juntos. Padre Dios,
Te damos muchas gracias por habernos salvado y dado la oportunidad de aprender tu palabra hoy. Somos muy débiles, pero nosotros tenemos el corazón anhelante delante de ti. Queremos confirmar no solo nuestra salvación, y queremos que nuestros queridos reciban la salvación antes de que venga el Señor. Para esto, nuestra iglesia, San Pablo de Monte, trata de predicar el Evangelio en este lugar. Te pedimos que todos los hermanos que están aquí prediquen el Evangelio a sus queridos, y también por medio de recibir la salvación queremos glorificarte hasta que venga el Señor. Queremos seguir a ti con todos los hermanos en la iglesia. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén.